Bienvenidos a Detox Teológica, donde el propósito es desintoxicándonos para regresar a una teología reformada. El día de hoy vamos a empezar la sesión 198. Esta es Apocalipsis, capítulo 6, la parte 5. En esta parte 5 voy a nuevamente a retomar temas que ya hemos visto en las demás partes, pero con el énfasis de un concepto que quiero que afiancemos más, solamente uno, que vale la pena nada más ver porque eso nos va a dar a nosotros más claridad en entender cuando veamos las trompetas, las vasijas, y que entendamos también lo que va a empezar a verse en otros capítulos de Apocalipsis, especialmente con lo de las bestias. Y esto lo vamos a ver en algunos pasajes. Pero para antes de empezar, tengo algunas preguntas para meditar un poco en ellas. ¿Qué tanto entendemos los propósitos de Dios? Porque pareciera muchas veces que los propósitos de Dios en nuestra mente solamente tienen que ser correctos, buenos en todo, sin ninguna especie de prueba, sin ninguna cuestión de ataque, sin ninguna cuestión de adversidad. Porque sí creo que la adversidad, ciertamente, lo hemos comentado en lo otro, puede venir por otras causas, pero para poder identificar esto requiere más madurez, requiere entenderlo, y cuando la persona va creciendo en una cuestión más de madurez, las prioridades toman el verdadero orden. Entonces, ¿qué tanto lo entendemos los propósitos de Él? ¿Por qué todo tiene que ser siempre a favor de uno como si fuera una película? Es algo muy común ahora en las iglesias, en los grupos cristianos, principalmente, en los cuales hablan de una manera como que si Dios nos cargara, como que solamente quiere hacer ciertas cosas y todo, pero no en refinarnos o purificarnos y crecer maduramente. Eso no lo vemos, sino por todo lo contrario, esa actitud es una cuestión de no crecimiento. Niños espirituales constantemente. Y eso no es, eso es realmente, viene de una acción de Satanás. Entonces, ¿por qué puedo decir yo que es de Satanás? Y lo vamos a ir viendo. ¿Por qué pensamos que solamente las bendiciones provienen de Dios y no las calamidades? Cuando se hace esta pregunta, la persona, y creo yo que hay cierto fariseísmo religioso, como yo lo comento, de que va a decir, no, también las calamidades. ¿Por qué? Porque pues, vemos y recordamos de ciertos personajes en la Biblia de lo que calamidades, y también vemos otros pasajes en donde que dice que la fe se prueba en un horno para purificarla y todo. Entonces, entendemos dos, tres pedacitos por ahí, pero realmente no los creemos y no los vemos. Y por eso digo, ¿de verdad pensamos así? Esa es una cuestión que yo les dejo para que mediten en eso. Así que voy a también ahorita ver, hay un iniciar sobre Éxodo 50. Este es uno de los pasajes en donde José se reveló a sus hermanos. Y vean cómo todo lo que le pasó a José, si vemos la vida de José, fue terrible. Vendido, ¿verdad? Puesto en la cárcel, lo estaba acosando la esposa de Potifar, etcétera, 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 pero después Dios lo eleva a ser segundo del faraón, y en ese caso, en ese tiempo, pues era el que controlaba el mundo, y era el segundo, básicamente. Y dice, vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él, y dijeron, henos aquí, por siervo tuyos. Y le respondió José, no temáis, ¿acaso yo estoy en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Este versículo, estos versículos, más bien dicho, muchas gentes nada más se ve, los consoló y les habló al corazón y les llama, qué bonito y todo. No es una cuestión nada más de bonito, pero quiero que aquí veamos algo importante, ¿no? La vida, todo lo que viene atrás en los 50 capítulos, en,
los otros capítulos pasados todo lo terrible que le pasa a él y cómo José alcanza a ver claramente que todo esto lo que se hizo contra él, Dios tenía un propósito, precisamente hacer es prepararlos para este día y mantener en vida, salvarlos a todos los de este pueblo. Entonces, veamos esto con un poquito en ese sentido y vamos a empezar a ver a uno de los principales, y este es de los que quiero que veamos, encontré este dibujo, y el que está lleno de llagas de lepra, es nada menos que nada más que Job. Job es un libro que todo mundo debe de leer y entender cada vez más sobre esto, porque aparte de que está muy bien escrito, eh, vamos a ir viendo más cosas que normalmente no queremos ver porque nos llama más el querer una especie como de pietismo. Llegar y que nada más ver una cuestión de bendición y todo. Y Job hace completamente y le pasa lo que sucede. Y vean una cosa, que en los primeros versículos que lo habíamos leído, ¿no? Leo esto a partir del 6, que Satanás va y se acerca a Dios, Dios habla con él y cuestiona la cuestión de Job, ahorita lo leemos, y Dios le da permiso para que vaya y lo pruebe. Y dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, vean, no es de que tengan esta guerra, que es esta, no, 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 no. Dios sabe perfectamente en dónde está Satanás. Y sabe lo que piensa, y sabe lo que hace, y sabe completamente, y obviamente sabemos todo lo que hemos hablado de él, de nosotros, de la doctrina sobre Satanás. Y le dice, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, no has considerado, vean quién es el que lo pone. No dijo Satanás, quiero tocar a Job. No, Dios avienta, digámoslo así, al ruedo a Job. Dice, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Vean todo, obviamente, la parte de Satanás de insidioso ahí, ¿verdad? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Jehová a Satanás, he aquí, de todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. ¿Okay? Ahora bien, veamos continuando qué es lo que sigue pasando. Sale, y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paseando cerca de ellos y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia, aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios, pero vean ahorita, fuego de Dios cayó del cielo. Vean que en teoría, el que va, el que sale, al igual que salen los jinetes, ¿verdad? Sale, dice, fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Vean una cosa, no es que sea algo semejante, uno a uno, pero es parecido a las acciones de los 4 jinetes. Vean las muertes, vean las calamidades, vean todo esto que salen, pero también dice, por ejemplo, fuego de Dios.
Entonces dice, y solamente escapé yo para darte la noticia, entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano, el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, las cuales cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia, algo como el otro jinete, la muerte y el Hades. ¿Ok? Y después dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto. Ese es en una señal de este, de, de que está de luto, ¿no? Y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Vean lo que hace él. Se postró y ora. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Sí, aquí hay una cosa interesante que olvidamos, de repente o está todavía, o para algunos sigue o ya, no, o ya salió de la escena Satanás, pero en teoría es Satanás el que está actuando. ¿Y por qué? Porque él está destruyendo, ¿ok? Destruyendo y prueba a Job. Y dice, y no atribuyó a Dios. ¿Qué está viendo Job? A Dios. No vea cuestión de Satanás, despropósito alguno. En Job capítulo 6, vamos a leer todo. Vean cómo Job sigue viendo la mano de Dios en contra de él. Respondió entonces Job y dijo, oh, que pesasen justamente mi queja y mi tormento y se alzasen igualmente en balanza, porque pesaría ahora más que la arena del mar. Básicamente, una balanza, toda la arena del mar y todo su pesar sería más su pesar. Por eso mis palabras han sido precipitadas, porque las saetas, vean, las saetas del Todopoderoso de Dios están en mí. Vean que Él sabe que el ataque viene de Él, de Dios, cuyo veneno bebe mi espíritu y terrores de Dios me combaten. Entonces, cuando estamos ahorita ya un poquito viendo y explicándolo así, cuando leamos Job, se va a entender más claro y más ahora sí entendiendo o viendo la cuestión de Apocalipsis y vamos a ver la coherencia que existe. Continuamos y dice en Job 19, vean que ese es todo el versículo, el capítulo. Job, el título que tenía esta Biblia, Job confía en que Dios lo justificará. Aún así en todo, vean que apunta hacia un fin que es una justificación. Y si lo vemos nosotros de una otra manera, ya hemos sido justificados, pero va a apuntar hacia el reino. Respondió entonces Job y dijo, ¿hasta cuándo angustiaréis mi alma y me moleréis con palabras? Ya me habéis vituperiado 10 veces, no os avergonzáis ni de injuriarme. Aun siendo verdad que yo haya errado, sobre mí recaería mi error. Pero si vosotros os engrandecéis contra mí y contra mí alegáis mi aprobio, sabed ahora que Dios me ha derribado. Vean ahorita, está hablando con sus amigos porque lo prueban, le están apuntando que te pasa esto por un montón de cosas que creen ellos, pero él comenta y dice él, sabed ahora que Dios me ha derribado y me ha envuelto en su red. Vean cómo él puede ver eso con más claridad. Aparte que vemos que siempre se nos dice de Job, de que nunca, es lo primero que dice, pues nunca dijo en contra nada, ni blasfemó contra Dios, ni nada, pero vean también esto, no se habla casi nunca. Job ve que es Dios el que lo está haciendo. Sabed ahora, de una u otra manera, aunque es Satanás el que lo hace, sabed ahora que Dios me ha derribado y me ha envuelto en su red. He aquí, yo clamaré agravio. Vean que es un juicio. Esto de agravio, para los que son abogados, pues resalta la palabra. Y no seré oído. Daré voces y no habrá juicio. Vean, él quiere un juicio, Job. Cercó de vallado mi camino y no pasaré. Y sobre mis veredas puso tinieblas. Vean, no quiere y no puede.
Me has despojado de mi gloria y quitado la corona de mi cabeza. Me arruinó por todos lados y perezco. Y ha hecho pasar mi esperanza como árbol arrancado. Hizo arder contra mí su furor. Vean todo ese coraje. Y me contó para sí entre sus enemigos. Vinieron sus ejércitos a una y se atrincheraron en mí y acamparon en derredor de mi tienda. Hizo alejar de mí a mis hermanos y mis conocidos como extraños se apartaron de mí. Mis parientes se detuvieron y mis conocidos se olvidaron de mí. Totalmente olvidado. Los moradores de mi casa y mis criadas me tuvieron por extraño. Forastero fui yo a sus ojos. Llamé a mi siervo y no respondió. De mi propia boca le suplicaba. Vean, el siervo ni siquiera lo pelaba. Mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mis extrañas le rogaba. Aún los muchachos me menospreciaron, al levantarme hablaban contra mí. Todos mis íntimos amigos me aborrecieron y los que yo amaba se volvieron contra mí. Mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos y he escapado con solo la piel de mis dientes. Oh, vosotros mis amigos, tened compasión de mí, tened compasión de mí, porque la mano de Dios me ha tocado. Dice, ¿por qué me perseguís como Dios y ni aun de mi carne os saciáis? ¿Quién dice ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribiesen en un libro, que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre? Y dice, yo sé que mi redentor vive. Vean el cambio, la madurez que tiene Job. Y al fin, dice, yo sé que mi redentor vive y al fin se levantará sobre él, sobre el polvo y después, hablando a Cristo, y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, el cual veré por mí mismo. Está hablando, está apuntando a Cristo. Y mis ojos lo verán y no otro. Aunque mi corazón desfallece dentro de mí, me debierais decir por qué le perseguimos. Una cosa que estaba comentando, como estos versículos del 25 hacia este 20, hasta el 27, vean cómo apunta hacia Cristo. Su redentor es Cristo. Cómo está viendo la cuestión de la justificación en Cristo, en esa cuestión, por medio de la fe. ¿Ok? Esto no se ve muchas veces. Y la situación que está pasando, sus ojos ven hacia allá. Del 28, más debierais decir, ¿por qué le perseguimos? Ya que la raíz del asunto se halla en mí. Temed vosotros delante de la espada, porque sobreviene el furor de la espada a causa de las injusticias, para que sepáis que hay un juicio. ¿Ok? En el último capítulo vemos qué es lo que respondió Job a Jehová y después qué es lo que va sucediendo. Fíjense bien, dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes. Después, esto es cuando Dios se le aparece y Dios le dice dónde estabas y todo lo demás. Nunca Dios se justifica delante de Job. Nunca. Nada más la manera en que él habla es su poderío de lo que él hace. Y por ejemplo, dice, le dirás a los vientos que vayan y vayan al granizo que va y que va. Aún así, las cosas que no tienen vida obedecen a Dios. Entonces, después de que ve eso, Job se siente pequeño y responde, dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Antes estaba, quiero decir, quiero hablar, quiero un juicio y todo. Ahora ya no. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita,
Mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Ahora se va contra los amigos que le apuntaban. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros e id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará. Fíjense bien, ahora él orará, intercederá por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad sujita y Sofar naamatita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Vean. Y quitó, esta es una de las palabras que quiero que veamos, y quitó Jehová la aflicción de Job. Vean que todo el que les tenía afligiendo era Dios, porque él se la quita, no dice, y quitó a Satanás de la aflicción que tenía para que no, ya no tuviera más Job, no, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó, y ahí viene la restauración, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y dice, y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Vean otra vez, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Entonces yo diría, bueno, para ver, si yo voy al capítulo 1, otra vez en el versículo 6 ahí, ¿qué está pasando? ¿No fue Satanás? ¿Por qué ahora dice y lo consolaron de todo aquel mal que Dios había traído sobre él? Esto es parte de lo que yo necesito que reflexionemos y que realmente esto los perturbe para que piensen más sobre el verdadero mensaje que estamos viendo. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job, más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas, los mismos, el mismo número. En todo duplica, pero no duplica en hijos. La razón que no duplica en hijos, porque un hijo no puede sustituir, no sustituye ahora por 2, sino uno es uno. Es el mismo valor. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Gemima, el de la segunda Cesia y el de la tercera Queren Hapuc. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación, y murió Job viejo y lleno de días. Ese es el último versículo de Job. Esto lo pongo como una introducción y que veamos claramente cómo no es algo que aparece ahora en Apocalipsis. Y ahorita regresamos entonces a Apocalipsis. Entonces, pues esta foto para que nos pueda centrar otra vez. Entonces, volvemos ahorita a Apocalipsis. Y volvemos a tomar el capítulo 6 y vemos el primer jinete nuevamente. Insisto mucho en esto porque son conceptos que ciertamente no son comunes. Ciertamente también la cuestión de las figuras no se pueden no se pueden entender claramente en el primer sesión, en la primera presentación o exposición. Por eso lo estoy repitiendo y lo veo de diferentes ángulos. El primer jinete representa una fuerza satánica, ¿ok? Ahora sí, lo podemos decir tal como es. Si lo leímos en Job, como Satanás lo prueba, y después pone ahí que Dios puso eso sobre de él, y eso fue como Dios utiliza las acciones de Satanás para cumplir sus propósitos. Dice, las fuerzas una fuerza satánica que intenta
fíjense bien, vencer y oprimir espiritualmente a los creyentes, ya sea a través de la decepción, ¿ok? Y esta parte de la decepción va a aludir que el primer caballo es un caballo blanco. Y el color blanco del caballo alude el intento de engañar al imitar a Cristo y aparecer como justo. ¿Ok? Entonces hay una cuestión aquí de imitación, de tratar de confundir y de engañar. Y esto no es nuevo. Pablo ahí habla en segunda de Corintios, en el capítulo 11, el versículo 14, dice más, lo que hago, lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejante a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Vean, el caballo blanco alude a eso también. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Por eso debemos de crecer en palabra, ser maduros, poder identificar cada una de estas cosas que hemos visto. Así que no es extraño si también sus ministros de Satanás se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras malvadas y castigadas. Eso es lo que va a pasar. Entonces, esto es precisamente lo que quiero que empecemos a entender, a digerirlo, a aceptarlo, a verlo con más claridad, a cuestionarse mucho. Dice también, aquí yo decía que a oprimir espiritualmente a los creyentes, ya sea a través de la decepción o persecución o ambas. Apocalipsis en adelante, que es el capítulo 11, versículo 7, dice, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos. Vean que esto, como sabemos que el Apocalipsis tiene este paralelo progresivo que está viendo precisamente como estamos hablando ahorita, y es mucho insistencia en esto, los sellos, vienen trompetas, vienen las vasijas. Esto va a ser exactamente lo mismo. Y dice, sube del abismo, hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Esto lo está viendo y está saliendo del trono de Dios. Y lo insisto porque es lo que sucede. En Apocalipsis 13:17 también vemos algo parecido. Perdón, versículo 7, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar, vean, y se le dio, ¿no? O sea, aquí hay alguien que está dando. Se le dio autoridad para actuar 42 meses y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió, ¿ok? Hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, sobre todo el mundo. Cuando habla de toda tribu, pues, pueblo, lengua y naciones, sobre todos. Y le adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos. Estos no estaban. Los del pueblo sí están. No estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. A todo esto, el primer jinete, quiero que veamos, el primer jinete es enviado por Cristo. Todo lo que pasa y lo que va a engañar es enviado. Y vemos otra vez, vi cuando el Cordero abrió, el primer versículo, uno de los sellos, y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Eso lo de trueno hemos comentado que proviene del trono de Dios. Ven y mira, y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona. Vean que esta es una cuestión para que se engañen y sean, así como lo habla también Pablo. Dada por Dios significa que perdón, dada una corona, eso se usa para que proviene de Dios y salió venciendo y para vencer.
Hay personas que tratan de entender este versículo como que sí, porque habla corona, vencer y vencer, y entonces Dios y Cristo es el vencedor, entonces equivocadamente se van por allá. Y digo equivocadamente porque esto también lo vamos viendo ahorita en Zacarías, y vemos que la manera de interpretarlo es que si allá pasan con todos, aquí deben de pasar con todos, porque sigue pasando con las trompetas y con las vasijas y todo igual. Así como los primeros 4 juicios de las trompetas y las vasijas son dados por Dios, así las 4 aflicciones de los jinetes. Y se confirma en Zacarías 6:7. Dice, y los alazanes, los cabellos rojos, salieron y se afanaron por ir a recorrer la tierra y dijo, id, recorrer la tierra, y recorrieron la tierra. Luego me llamó y me habló diciendo, mira, los que salieron hacia la tierra del norte hicieron reposar mi espíritu en la tierra del norte. Todos estos, en el pasaje, el ángel, que es un ángel que le está dando, comanda a los 4 grupos de caballos para ir, fíjese bien, y ejecutar un juicio divino. ¿Ok? Vean cómo aún así, y vemos la ejecución de un juicio divino. Dios en toda la Biblia, también en varias, se ha apoyado y ha utilizado al malo. Nada más veamos en los de cuando se lo llevan de cautividad por parte de los de Babilonia, terrible pueblo, y dice Dios, mi siervo Nabucodonosor, pero no quiere decir que era salvo, no quiere decir que era creyente, porque le sirve, al igual que Satanás, sigue siendo siervo de Dios. Por eso va con Job y le dice ahí de dónde andas y ve y le permite, sigue siendo el siervo. Dice, de todo esto que pasa, vemos algo importante. Los creyentes en toda en la Biblia y nosotros también deben estar confiados que a pesar de sus sufrimientos presentes, Dios está total en control, trabajando sus propósitos de Dios en todo lo que está pasando en esa situación. Y vemos esto y lo entendemos ahora que vemos, ahora sí hace mucho más sentido lo que está pasando con Job. La intención ciertamente de Satanás es destruir la iglesia y el mundo, ¿ok? Porque todo lo que es la creación. Pero el plan, él no Dios, el plan no habla los planes, sino el plan de Dios incluye los propósitos malvados de Satanás. Esto lo traduje literalmente de este libro de Apocalipsis de G.K. Bill, porque se me hizo sumamente interesante y no lo quise cambiar nada, pero el plan, totalmente es el plan, es uno. No es que Dios tiene mi plan y después tiene un plan para ti, después tiene otro plan para ti, no, el plan de Dios incluye los propósitos malvados de Satanás. Veamos una cosa que está viéndose más integral, no particular, porque eso es una doctrina 100% de gloria en donde la persona es el protagonista. Por eso pongo ahí él en letra más grande en azul. El plan de Dios incluye esos propósitos malvados de Satanás, porque solamente a través de ellos Dios puede realizar su estrategia más alta de refinar los santos y castigar a los malvados. Está traducido literalmente. Entonces va a decir como que solamente entonces no puede hacerlo de otra manera. Así lo escogió. ¿Ok? De refinar los santos, porque los va a purificar a todos nosotros y castigar al malvado. ¿Ok? Entonces, el primer jinete introduce la intención de Satanás de ganar dominio sobre el mundo. El segundo jinete que vamos a ver para la próxima sesión, el segundo, tercero y el cuarto, vamos a entenderlos con más claridad, pero el segundo jinete ahora va a buscar quitar la paz de la tierra. Y veamos que todo sale del trono de Dios. Así que los invito a meditar sobre todo lo que hemos hablado. Veamos porque necesitamos realmente cambiar esos paradigmas que se tienen, conceptos muy de niño espirituales, y necesitamos seguir creciendo para poder seguir y entendiendo un poquito más. Así que los invito a que la vuelvan a ver y nos vemos en la próxima sesión.